hablamos del tratamiento, ¿no? Vamos a hablar de que cuando tenemos patologías dermatológicas, el tratamiento puede ser con antibióticos, sí. Puede ser con antimicóticos, sí. Puede ser con antivirales, sí. Y también puede ser con corticoides, ¿no? Por eso es que a veces la empresa farmacéutica nos ofrece un conglomerado, o sea, bombas, ¿no? Nos ofrecen, por ejemplo, una crema que tiene antimicótico, antibacteriano, antibacterial y un corticoide más, ¿no? Son 4 cosas. Entonces, una lesión que puede ser hongo, pero también puede ser una dermatitis, con una sola crema puede curar, ¿no? Sí. Generalmente, o sea, las vías de administración de los medicamentos en la parte dermatológica, en la mayoría de los casos son más tópicas, ¿no? Pero va a depender del tipo de lesión también. No todas las patologías dermatológicas utilizamos un tratamiento tópico, ¿no? Por ejemplo, en una secreción purulenta, por ejemplo, una pústula, no voy a hacer un tratamiento tópico porque voy a mezclar la crema con la pus, ¿no? Sí. Y va a ser difícil. Pero si tengo, por ejemplo, una lesión más seca, sí puedo utilizar un medicamento que venga en presentación tópica, ¿no? Entonces, si hablamos de tratamiento tópico, es aquel que se aplica directamente sobre la piel, ¿no es cierto? Y cuando este medicamento, utilizamos un tratamiento tópico, tenemos que saber que hay 2 componentes: un principio activo y los excipientes, ¿no es cierto? Generalmente, el excipiente está en relación, vamos a escoger en relación al grado de humedad de la lesión o del grado de inflamación, ¿no es cierto? Mientras que el principio activo está relacionado con la acción que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy viendo el principio activo, tengo que saber si esa lesión es por un hongo, por un virus o por una bacteria. Entonces puedo utilizar un antibiótico, un antimicótico o un antiviral. El excipiente va a ser de acuerdo a qué, a si esa lesión es húmeda, es seca, está contaminada. Entonces va a depender de eso, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo utilizar una misma crema en la cara que una crema para los dedos, entre los dedos. La diferencia es que esto es más húmedo, ¿no es cierto?, en relación a eso. Ahora, hay áreas de la piel que absorben más que otras, ¿no? Si yo pongo una crema, por ejemplo, en el dorso de la mano, se va a absorber, pero mucho más lentamente si pongo en el párpado, ¿no? Esta piel es mucho más laxa y absorbe mucho más rápido, ¿no? Más si yo ocluyo, por ejemplo, si yo pongo en la mano y pongo una compresión, voy a vendar, se va a absorber más todavía, ¿no? Entonces, va a depender de qué características tiene esa lesión, ¿no? Y el principio activo significa cuál es el agente etiológico para que yo escoja o antibiótico, o antimicótico, o antiviral, o antiinflamatorio, nada más, ¿no? Bueno, ahí dice, ¿no? Generalmente el excipiente se escoge en función a la humedad o inflamación y el principio activo frente mientras a la enfermedad, ¿no? Ahora, por eso es que tenemos distintas formas de presentación, ¿no?, de estos medicamentos. Por ejemplo, tenemos las soluciones, ¿no?, que son líquidas, ¿no?, que se van a aplicar como fomentos o compresas húmedas, ¿no?, y es en cura abierta, ¿no?, que nosotros, por ejemplo, tenemos en las úlceras, ¿no? Tenemos una compresa húmeda y que tiene que estar al aire libre. No puedo vendar porque voy a humedecer más todavía. Entonces, ese es nuestro principio, ¿no? Generalmente, ¿cuál es su propiedad o su función? Es que se utilizan para que sequen, y por la evaporización va a producir una vasoconstricción y esto va a dar lugar a un efecto antiinflamatorio, ¿no? Estas soluciones, ¿no?, van a denominar, son suspensiones, se van a evaporar y generalmente contienen, al evaporarse van a dejar un tinte que es el principio activo. Por ejemplo, las de el alcohol, por ejemplo, tenemos la violeta de genciana, el pergamanato de potasio, ¿no es cierto?, que son antisépticos tópicos, ¿no? Son de color.
aplica, seca y deja, ¿no?, ese color violáceo de la violeta genciana o el pergamanato de potasio que deja un color naranja, ¿no? Por ejemplo, la violeta de genciana, antes, ¿en qué se utilizaba? Cuando había varicela, ¿no? Y pues tenía, ¿no?, de puntos lilas, toda tu cara por la violeta, ¿no? Ese era el principio activo de esto, ¿no? Sí. Los geles son fluidos, ¿no?, que son semisólidos, ¿no?, y que al calentarse van dejando una pequeña placa en la piel, ¿no?, que no es grasa ni es oclusiva. Por eso, cuando nosotros decimos que vamos a aplicar un gel, le decimos al paciente, no puede calentar el área y aplicar una pequeña capa y no frotar, porque si frotas el gel se queda empimado. Entonces, pone una pequeña placa y eso va a ser el principio activo, ¿no? Las pomadas o ungüentos ya son más grasosos, ya tienen grasa, ¿no es cierto? Grasa y agua, y tienen, ¿no?, un componente de grasa con una mínima proporción de agua. Por eso es que los ungüentos y pomadas se utilizan en ¿qué? Generalmente en los masajes, ¿no? Las pomadas contienen una proporción de agua algo mayor, ¿no?, en relación a los ungüentos, ¿no? Y generalmente se van a colocar en la piel, ¿no? Y como tienen más agua, ¿qué va a pasar? Esa agua también se va a evaporar y va a dejar el componente activo pegada en la piel, ¿no? Generalmente aumenta la hidratación, tiene calor y aumenta la absorción percutánea, ¿no? Las cremas son mezcla también de grasa y agua, ¿no? Y generalmente se dividen en aquellas emulsiones que tienen más aceite y aquellas emulsiones que tienen más agua y menos grasa, ¿no? Los polvos, ¿no?, son pequeñas partículas semisólidas, ¿no?, que son secantes, ¿no?, y que generalmente se ponen en aquellas, en aquellas áreas intertriginosas, ¿no? Realmente cuando hay escoriaciones o hay secreción o son purulentas, no mezclamos un polvo, ¿no?, porque estamos mezclando el polvo con pusmas, no sirve, ¿ya? No utilizamos en esas características sobre todo. ¿Por qué? Porque si mezclamos esto favorece el crecimiento bacteriano, ¿no? Las pastas generalmente se aplican cuando se calienta la piel y se absorbe, ¿no es cierto?, en el agua, y tiene una protección mecánica, ¿no? Generalmente son frecuentes o más útiles cuando hay pliegues, ¿no? Por ejemplo, en las dermatosis que están en cuero cabelludo, ¿ya? ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué tipo de presentaciones? Prefiero las líquidas, las lociones o los geles, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí tenemos pelo, ¿no es cierto? Entonces no puedo poner una crema, ¿no? En vez de ponerte una crema al pelo, puede ser todo un... Y en este caso no podría ser los polvos, ¿no? ¿Cómo? Polvo. Pollo. Puedes poner, pero no es ideal, ¿no es cierto? Porque el polvo, si tú quieres como un talco, por ejemplo, Sí. vas a perder el talco en el pelo y no va a llegar al cuero cabelludo, ¿no? Entonces, cuando tenemos, digamos, una lesión que está en los pliegues, ¿no?, generalmente, o áreas húmedas, no, yo sí puedo utilizar polvos y pastas, ¿no? En la cara generalmente vamos a utilizar lo menos posible algún componente que tenga mucha grasa, ¿no? Porque si pongo algo de aceite o grasa en la cara, tengo más riesgo de aumentar, de que el paciente se queme, ¿no? Porque Sí. va a estar en exposición al sol. Entonces, y también, ¿qué va a pasar? Si yo pongo mucha crema, por ejemplo, en la cara, puedo ocluir en los poros, ¿no? Y puedo ocluir las glándulas sebáceas, entonces favorezco la presencia de comedores, ¿no? Pacientes que tienen acné, no puedo darles mucha crema, ¿cierto? Realmente utilizo loción. Puedo utilizar cremas en algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, un corticoide en crema puedo utilizar, pero en pequeñas cantidades, ¿no? En la palma y planta de los pies, ¿no?, donde son más áreas mucho más secas, ahí sí puedo utilizar ungüentos, pomadas que tienen mayor cantidad de grasa, ¿no? Ahora, para aplicar generalmente cualquier medicamento de vía tópica, tengo que considerar algunas cosas, ¿no es cierto? Tengo que extender una pequeña capa fina, ¿no? Y esta capa tiene que tener un contacto directo con la piel, ¿no?
También puedo evitar, ¿no es cierto?, poner puedo poner montoncito y recién aplicar, ¿no?, para que se distribuya mucho mejor que poner un montón y lo que hago es esparcir, pero siempre se va a quedar en el centro, ¿no? Sí. Entonces tengo que distribuir, ¿no? Generalmente lo importante es aplicar cualquier producto después del baño, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente va a estar más hidratado, los poros están más abiertos, por lo tanto voy a tener mayor posibilidad de que el medicamento se absorba. Por eso es mejor siempre después del baño, ¿no? ¿Qué pasa con los corticoides, ¿no?, que es algo que nosotros utilizamos generalmente, ¿no? Y generalmente estos corticoides son componentes fluorados, estos corticoides tienen distintos grados de concentración, ¿no? Y generalmente su componente activo es la acción antiinflamatoria, ¿no es cierto? Y tiene un vehículo que generalmente es graso, ¿no? Porque todos los corticoides vienen en pomada, ¿no? Vamos a ver, hay un cuadrito. Creo que no me gusta esto. Pero vamos a ver que hay tipos de corticoides de acción prolongada, acción corta, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que considerar cuando manejamos un corticoide? ¿Ya? Generalmente lo primero que tenemos que considerar es el tipo de lesión, ¿no?, y la enfermedad, la patología. Pero también cuando yo decido utilizar un corticoide, siempre tengo que ir con un corticoide de una acción más rápida, no una acción muy prolongada, y de menos concentración, ¿ya? ¿Por qué? Porque llega un momento en que nosotros podemos hacer una tolerancia al medicamento. Entonces, si yo, digamos, me voy con no tenemos así, tenemos los conocidos, hidrocortisona es de más baja potencia, la betabetasona media y el clobetasol de mayor. Pero si ustedes van y ven cualquier patología dermatológica, ¿con quién empiezan? Clobetasol, con lo primero que empiezan, ¿no? Pero si nosotros hacemos tolerancia al clobetasol, ¿qué voy a utilizar después? No se puede. Entonces, por eso es que tengo que ir. ¿Hidrocortisona puede curar? Excelente, ¿no? Si no, me voy a la betabetasol. Si no, me voy al clobetasol. Así tenemos que manejar, ¿ya? Ahora, siempre tenemos que utilizar, por eso, el corticoide de menor potencia primero, ¿no? Y después, de acuerdo a la respuesta, voy utilizando uno de mayor potencia, ¿no? Es igual que los antibióticos, ¿no es cierto? Si tengo una faringoamigdalitis, no me voy a ir con una amikacina, ¿no es cierto? Me voy a ir con una penicilina o una amoxicilina, etc. Entonces tengo que ver siempre por pergamino, ¿no? Cuando aplico un corticoide, siempre tiene que ser la aplicación sin ocluir, abierta, ¿no? Si voy a poner en la cara o en el dedo, etcétera, se aplica la crema y tiene que estar descubierta. Porque si yo vendo esa área, el corticoide se va a absorber 100 veces más de lo que está abierto. Ahora ustedes me dirán, mejor, ¿no? Si absorbe más, la curación va a ser más rápida. No, el riesgo es que haya tolerancia y el riesgo es que haya efectos colaterales del corticoide, que a veces esos son los que nosotros no vemos, ¿no? Los efectos secundarios que puede tener el corticoide, ¿no? Vamos a ver ahora. Entonces, el fenómeno de tolerancia que nosotros debemos tomar en cuenta cuando apliquemos un corticoide, ¿no? Yo no quiero que este paciente me haga una tolerancia inmediata, ¿no? Si no, no me da opción a hacer otra cosa. Entonces, que es la tolerancia y la pérdida progresiva del efecto, ¿no?, del corticoide. Entonces, por eso es que si hay una pérdida de la tolerancia con la hidrocortisona, bueno, no importa, no tengo la betabetasol. Si no, me voy al clobetasol, pero no puedo hacer una pérdida de tolerancia al clobetasol, no voy a ir a una hidrocortisona, no me va a hacer nada. Entonces, por eso es importante, ¿no? ¿Qué otra cosa también es importante? Tener periodos de descanso, ¿no?, entre un tratamiento y otro, ¿no? No puedo tenemos pacientes, por ejemplo, en el hospital que tienen dermatosis atópica y están un año utilizando corticoides. Y según ellos, que les hace bien o les hace mal, y no entienden, ¿no?, de que ya no deben utilizar.
porque ellos piensan que les está haciendo un beneficio, pero sin embargo ya vemos que tienen efectos secundarios, ¿no? Que vamos a ver ahorita por eso. También puede haber, ¿qué otra cosa? Aparte de la tolerancia, puede haber un efecto rebote, ¿no? Así te puede estar curando bien, pero sin embargo puede empeorar, ¿no? De un momento a otro, ¿no? Entonces, para evitar este fenómeno de tolerancia, este rebote, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir quitando poco a poco el medicamento, ¿no? Si antes se ponía 2 veces, ahora póngase 1 vez al día, póngase solamente en el área que afecta, ya no alrededor, entonces voy disminuyendo la exposición, el área de exposición al corticoide, ¿no? Ahora hemos dicho que el corticoide tiene efectos colaterales, ¿no? Y esos son los que debemos prever. Ahora, ¿cuáles son esos efectos colaterales o secundarios que tiene el corticoide? La atrofia epidérmica y dérmica, es decir, si yo pongo mucho corticoide voy a hacer estrías. Pues imagínense en la cara, si yo pongo mucho corticoide, le estoy curando, no sé, una dermatitis atópica, pero le voy a dejar con estrías. Sí. Hipertricosis también, un aumento de crecimiento del vello, hipocromías, ¿no? Que es una ausencia de pelo, de color en la piel, las talangitasias, esas arañas vasculares, la fragilidad cutánea y un retraso en la cicatrización. Por eso es que, por ejemplo, los corticoides se utilizan en las cicatrices, ¿no? En pacientes que tienen tendencia a ser queloides, ¿no? Porque el queloide es una cicatrización rápida y con aumento, ¿no? ¿Han visto, no? Esas Sí. queloideas. Entonces se utiliza corticoide ¿para qué? Para que se trace la cicatrización y evitemos la formación de esas heridas tan gruesas, ¿no? También puede tener efectos relacionados con la absorción, ¿no es cierto? Sabemos que nosotros producimos corticoide normalmente, ¿no es cierto? Nuestra glándula suprarrenal produce corticoide. Pero si nosotros consumimos en exceso o aplicamos en exceso, el cuerpo dice, pues la glándula suprarrenal dice, pucha, están mandando más corticoide, mejor ya no hago corticoide. Y ahí hablamos de la insuficiencia suprarrenal, ¿no? Que va a dar como consecuencia que, en el peor de los casos, un síndrome de Cushing, ¿no? Cushing, ¿no es cierto? Que por eso tiene suprarrenal. ¿Qué? De Cushing. Ahora, hay algunas áreas en el cuerpo que absorben más que otras, ¿no? Como les decía, por ejemplo, en el escroto, axilas y párpados se absorbe más el corticoide, ¿no? Por lo tanto, ahí tengo que poner en menor cantidad. En los niños y ancianos también, ¿no? La edad también tiene mucho que ver. Y áreas muy vascularizadas, como la cara y el cuero cabelludo, se absorben más también. Entonces, cuanto más rápido se absorba, mayor riesgo de efectos secundarios que puede tener el corticoide, ¿no? Por eso es que en niños es ideal utilizar corticoides de baja potencia, ¿no? Para evitar. Y los de alta potencia podemos utilizar en aquellas áreas donde hay liquenificación, donde hay escamas, donde hay un engrosamiento de la piel, ¿no? Entonces aquí tenemos este del cuadrito, ¿no? Miren. Baja potencia la hidrocortisona, media potencia la clobetasona, la triamcinolona, alta potencia betametasona, pero muy alta potencia el clobetasol. Muchos ingresamos directamente con el clobetasol, ¿no? Pero deberíamos ir primero por una hidrocortisona, si no una cloquinolona o un triamcinolona, si no al último una betametasona, y si no, pues vamos a un clobetasol, ¿no?